todos, a todas. Agradezco al doctor Rondero, muchísimas gracias por la invitación. Como dijo el doctor recién, le agradezco la presentación, de poder compartir con ustedes lo que desde la matemática educativa en Sinvestad estamos trabajando con el fin que tenemos todos, que es la mejora de la educación, en particular de matemática. Como recién mencionó el doctor, nosotros vamos a estar hablando de lo que es el empoderamiento docente. En realidad, este primer acercamiento al fenómeno que compete en lo que es el cambio de prácticas a través de un proceso de profesionalización docente que se impulsa desde el Sinvestad. Como primera reflexión, en realidad es poder interpretar qué tenemos en común la matemática educativa y los profesores que estamos en aula. Si la matemática educativa la entendemos como aquella disciplina que estudia los fenómenos didácticos, y cuando hablamos de fenómeno didáctico, no solo estamos hablando de lo que ocurre en aula, también hablamos de cualquier proceso que tenga como fin el aprendizaje, la construcción del conocimiento matemático. Ese es nuestro objetivo, estudiar ese tipo de fenómenos. Pero también entendemos que quienes están en la práctica, quienes están en el aula y quienes están compartiendo día a día el trabajo con los estudiantes son los profesores de matemática. Entonces, la relación que tiene que haber entre nosotros, si nuestro objetivo es cambiar ese sistema educativo porque entendemos que tiene falencias, y desde la investigación nosotros proponemos teóricamente ciertos constructos que tienen que ver con la empiria, porque además está decir que la matemática educativa trabaja mucho sobre lo que es la empiria, o sea, no hacemos teoría abstracta, sino que vamos al aula, vemos, trabajamos con docentes, trabajamos con libros. Entonces, esta relación es indispensable para lo que es poder plantearnos en conjunto, en comunidad, un cambio educativo. En lo que es el Sinvestad, tuvimos la oportunidad reciente, desde julio del año pasado, quizás alguno se enteró porque estuvo invitado, de trabajar con lo que es la especialización de alto nivel para la profesionalización docente en las matemáticas de secundaria. Este proyecto, impulsado en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, que le solicita a Sinvestad un programa que trate sobre lo que es la profesionalización docente, y desde la socioepistemología se propone, a cargo de la doctora Rosa María Farfán, se propone este proyecto. Nosotros vemos en las distintas iteraciones, ya llevamos 3 iteraciones y antier terminamos lo que es un seminario de cierre de este proceso. En estas 3 iteraciones nosotros vemos cómo los docentes salen diciendo que quieren cambiar su práctica. En este proceso vamos a encontrar que los profesores trabajan con lo que es la matemática de una manera distinta a la tradicional. Ellos mismos viven la propuesta. Nosotros no damos cátedra de cómo debería ser, sino que ellos viven con esa propuesta que desde el Sinvestad surge. Trabajan con tutores, investigadores en formación, estudiantes de posgrado del Sinvestad. Tienen conferencias, círculos de estudio donde se debate la práctica docente, donde se debate lo que es el saber matemático. Y después trabajan lo que es un proceso a distancia, lo cual nos da la posibilidad de no solo convivir con ellos en una interacción donde estamos aislados del aula, sino que después seguimos trabajando con lo que es la práctica. Aquello que trabajaron con colegas,
van al aula, lo trabajan y seguimos reflexionando sobre esa práctica. Y ellos mismos son quienes se convierten en diseñadores de sus propios, nosotros llamamos situaciones de aprendizaje, que más adelante voy a abordar esto, pero son ellos, los docentes, los propios docentes, quienes empiezan a reflexionar sobre qué es y cómo llevar esa matemática al aula, no tomando como único medio el libro, un libro que está plasmado y estructurado, sino que ellos reflexionen y dan propuestas, se vuelven partícipes de esa práctica y dueños de ese saber que están enseñando. Posterior a eso, como decía, reflexionamos sobre la puesta en escena de esas situaciones que ellos diseñaron y decimos cuáles fueron sus beneficios, cuáles fueron sus logros, cuáles fueron sus dificultades y rediseñamos esa propuesta con el fin de ir perfeccionándola. Entonces, esta es la primera parte de lo que es el proyecto. Posterior a eso, los profesores trabajan con 10 colegas con el fin de comenzar a interpretar que nosotros, los docentes, cuando tomamos un curso, no solo es para mí, sino que el generar comunidad y el reflexionar en comunidad puede tener logros muchísimo más importantes. Entonces, algunos comentarios de los docentes cuando terminaban este proceso era que ellos se sentían dueños, que ellos podían cambiar su práctica, que reflexionaban sobre lo que habían hecho. Una profesora dice, respecto a las situaciones que ellos diseñan, un excelente instrumento para redefinir mi práctica docente, ya que obtuve resultados magníficos con el grupo al que apliqué la propuesta. Si bien la propuesta no es de esta frase, nos podemos quedar con que la propuesta ha sido muy beneficiosa. La frase más importante es que ella está reconociendo que cambió su práctica. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que la matemática educativa, con este proyecto impulsado desde la socioepistemología, está generando en esos docentes que puedan pensar en cambiar su práctica? Aquella que nos cuesta cambiar porque tenemos años de experiencia y años de hacer lo mismo, entre comillas, eso que se dice, ay, nosotros hacemos lo mismo. Quien supiera que tener 30 estudiantes distintos, cada vez que cambiamos de aula tenemos un mundo distinto. O sea, hacer lo mismo sería muy complicado. Pero, ¿cómo cambiar esa práctica que nosotros tenemos? Acá tenemos muchísima evidencia que los profesores dicen cambiar su práctica, tenemos evidencia empírica de que cambian su práctica, y con esta práctica voy a tratar de mostrarles cuál es nuestra investigación respecto a ese cambio. Vamos a trabajar sobre un estudio de caso, y la elección del estudio de caso es poder ver de manera muy profunda cuáles son los procesos de cambio que tiene un docente que ha vivido esta experiencia en Cinvestav. Estudiar un caso, muy por el contrario de ser algo ajeno a, es la profundidad de eso que se reproduce en muchos profesores. Entonces, para poder estudiar este caso y hacerlo lo más detallado posible, nosotros lo que empezamos a ver es que hay 3 puntos importantes en lo que es un docente que vive este proceso. Uno de ellos es las actitudes de liderazgo que presenta ante este proceso de distintas fases, donde primero él vive la situación, después él la diseña, después él la implementa, después él la reflexiona y después tiene que compartir con otros colegas lo que vivió y tratar de generar en esos colegas las mismas reflexiones que nosotros generamos con ellos y más,
porque cada docente que viene tiene años de experiencia. Entonces, recién la profesora yo decía, cambiamos de aula y cambia el mundo, y me decía que sí. Y eso lo pueden transmitir con sus otros colegas, o sea, es un par a par, ¿no? Es mucho más profundo y más vivencial. Entonces, esa es nuestra primera parte de lo que es la unidad de análisis. La segunda es el desempeño matemático, porque si nosotros nos quedáramos solo analizando lo que es la práctica docente en cuanto a cuánta interacción tiene un docente con el estudiante y no nos enfocáramos a lo que es el saber matemático, cómo el docente interpreta este saber matemático, nos quedaríamos quizás en una creencia, yo veo que el profe ahora le habla más al docente, veo que el profe hace más preguntas, pero como matemáticos educativos y como profesores de matemática, sabemos que nuestro labor principal es ese saber matemático que está puesto en juego en lo que es la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Y como último, vamos a abordar lo que es el desempeño profesional, que es no solo cómo hemos observado a ese docente, sino cómo él se observó en este proceso. Entonces, para ubicarlos, este profesor fue un profesor que participó de la última generación de la especialización, es un profesor de Tijuana, a quien fui a observar durante una semana todos los horarios en los cuales dio clases. Me cansé con él, eran las 8 de la noche y yo me preguntaba, wow, ¿y mañana de nuevo? Todos los días compartiendo con él este proceso de ir a las clases y demás. Al principio eran filmaciones, se filmó todo con el permiso de él y de las autoridades y de los estudiantes, porque se les preguntaba obviamente a ellos, se les avisaba. Y empezamos a intercambiar opiniones sobre esa práctica que él tenía. Entonces, voy a empezar marcando algunas, solo como ejemplo, de las actitudes que reconocemos como actitudes de liderazgo del profesor, que es en uno de los foros en donde intercambian, en donde interactúan con sus colegas. Él habla de reconocerse ya como profesional. El doctor, cuando me presenta, dice que quizás tiene algo que ver esto que yo miro en los profesores con lo que es mi profesión, con lo que es mi origen como profesora. Y sí tiene que ver con esta falta, que muchos de nosotros lo podemos ver, lo podemos sentir, esta falta de reconocimiento hacia el docente, como aquel que, bueno, a mí me han dicho, bueno, no le dio y fue a estudiar profesorado. Y en realidad es una profesión, estamos a cargo de lo que es la educación de los ciudadanos de la nación. Entonces, tenemos muchísima responsabilidad que otros no ven, que otros critican. Entonces, este profesor, cuando se planta a reflexionar sobre la práctica docente, parte de reconocerse como profesional. No duda en su profesión y en la convicción y en la responsabilidad que tiene frente a lo que es este trabajo. Entonces, eso es lo que reconocemos como una actitud de liderazgo del docente. Y cuando interactúa en esta segunda etapa, donde trabaja con 10 colegas, el profesor llega a generar en los otros colegas una reflexión en cuanto a incorporar a profesores de otras áreas, incorporar a los padres de estos estudiantes, incorporar al director. Es decir, comienzan a generar una comunidad que no es yo solo cambio el mundo, sino que genero grupos, redes de conocimiento que van en víspera de poder cambiar este sistema. Estas dos han de ser como ejemplo, lo que es las actitudes de liderazgo. Muchísimas otras se han visto durante el proceso, que es tomar iniciativa, proponer. O sea, ya no son pasivos, ya no esperan que les demos, ya proponen.
Y si hacemos esta actividad, perfecto, ahí ya se está tomando rumbo de lo que es este proceso de empoderarse. Respecto al desempeño matemático, y acá sí vamos a detenernos, el proyecto tiene un examen de ingreso donde se seleccionan a ciertos docentes con un criterio de superar cierto nivel y se les toma un examen de egreso, que en este examen lo que nosotros hacemos es comparar su desempeño matemático. Este profesor elegido para hacer el estudio de casos ha tenido una evolución de un 18%, lo cual nos da un parámetro de que ha modificado algo en él, este proyecto. Pero lo que nosotros decidimos fue ir a ver esa evolución en el aula, cómo es que él puede generar cambios en su práctica. Y vamos a ver en este momento dos etapas de lo que es el análisis, que es una, el sustento teórico con el cual nos apoyamos, sobre el cual nos apoyamos para poder analizar eso que vimos. Si no nos quedaríamos solo en yo creo que el profesor acá modificó. Entonces, hablar de la práctica del profesor es primero situarnos en ese saber matemático que el profesor abordó. Y en este caso es la proporcionalidad. Este profesor aborda en distintas clases y en distintos cursos lo que es la proporcionalidad directa. Y nosotros hacemos un bosquejo de lo que es ese análisis, del análisis general de lo que es ese objeto matemático. Entonces, muy bien reconocerán que podemos entender a la proporcionalidad como una relación funcional, y igual a kx. Podemos reconocer a la relación de proporcionalidad como una regla de 3 simple, donde la mayoría de las veces esos son los ejemplos que ponemos para trabajar este tema. Una tabla de valores que luego se grafica en los ejes cartesianos. Coloquialmente, nosotros usamos el a más, a menos. Cuanto más tortillas, más pago. Cuanto más trabajo, más tiempo estoy en el trabajo. Esos son nuestros ejemplos y el coloquial cualitativo, más que nada, la realidad misma nos lo brinda. Y el último es la razón proporcional, que refiere a una relación entre esas dos magnitudes. Estos son los tipos de apariciones que tiene el objeto de la proporcionalidad en el aula. Entonces, con base en esto nosotros empezamos a ver qué es lo que podíamos analizar. Y vemos, y tenemos que reconocer, lo que es la dimensión cognitiva, que todos nosotros debemos haber escuchado lo que Piaget habla de los estadios del desarrollo del pensamiento. Y Piaget trabaja sobre lo que es la balanza para trabajar la proporcionalidad. Trabaja con la balanza y con muñecas, con niños, que después lo vemos, y en realidad es en nuestro pensamiento también, la manera que nosotros tenemos de abordar un pensamiento. En particular, para trabajar la proporcionalidad, él utiliza esta idea de la balanza y se va viendo cómo un niño primero cree que puede manipular como quiera esa balanza, luego entiende que, bueno, causa y efecto, si pongo esto acá, esto se va para allá. O sea, si pongo más peso a un lado, mi brazo se baja. Después reconoce que tiene que ver también el peso y el movimiento. O sea, depende de dónde yo ponga el peso, más lejos o más cerca del centro, me va a variar. Y por último reconoce lo que es la relación que tiene el peso y el lugar. Comienza a relacionar dos variables, cuando antes no lo podía hacer. Es decir, en sus diferentes estadios, y como ahí dice recién en lo que es
su estadio 2B, comienza a buscar una relación en donde es de sumas, pongo más acá y entonces me muevo. Posteriormente llega a haber una cuantificación numérica, comienza a tener un pensamiento matemático, comienza a tener un pensamiento proporcional, hasta que no llega a la relación entre las dos variables, y ella reconoce que está en un proceso a llegar ahí. Después, nosotros, desde la socioepistemología, me salté una diapositiva, nosotros, desde la socioepistemología, lo que necesitamos entender es este tipo de pensamientos que tienen los individuos para poder analizar lo que nos está dando la realidad. Entonces, la diferencia que hay en estos tipos de modelos puede parecer trivial, pero es sustancial si vemos la relación al saber que tiene el individuo con ese saber matemático. El de arriba, como dijimos al principio, a más, a menos, es un modelo cualitativo, o sea, no tiene un pensamiento matemático, tiene desde chiquitos que venimos sabiendo que más, a menos. Entonces, ¿cómo cambiamos ese lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático, no? Después, el siguiente que tenemos, siguiente pensamiento, modelo de pensamiento proporcional, es el modelo aditivo simple, que es este que viene dado del cualitativo. O sea, yo tengo 1 kilo de tortillas, me sale 13 pesos, perdón. 1 kilo de tortilla me sale 13 pesos, 2 kilos de tortilla me sale 26. Es decir, el estudiante se queda con que si yo sumo 1 en mi cantidad, le sumo la constante, lo que después reconocemos como constante, a la otra. Pero nunca nos preguntamos por 1,5 kilos. Es 1 kilo, 13, 2, 26, 3, y así seguimos. Ese es un modelo aditivo simple. Después tenemos el modelo aditivo compuesto, que es cuando preguntamos, siguiendo con el ejemplo de las tortillas, si 1 kilo vale 13 y 2 kilos valen 26, ¿cuánto valen 3 kilos? Entonces los chicos suman, bueno, 1 vale esto, 2 vale esto, 3, la suma de los dos. ¿Sí? Es un modelo aditivo compuesto. Después tenemos el modelo multiplicativo, que es donde más aparece la regla del simple. O sea, si 1 kilo vale 13, ¿cuánto valen 5 kilos? Entonces multiplicamos 5 por 13, tanto. Se va viendo la diferencia entre lo que son los pensamientos. Y por último, que es donde más se acerca a ese pensamiento proporcional, es cuando comienzan a interactuar las relaciones entre esas dos variables. Es decir, en el primer modelo, que es el modelo inter, está habiendo una relación entre la misma variable. ¿Sí? Yo multiplico o divido la misma variable. Si yo pregunto por 1 kilo y después pregunto por 3, estoy multiplicando por 3. Entonces al precio de 1 kilo lo multiplico también por 3. ¿Bien? Este es muchísimo más complicado, como verán, que sumarle una unidad y la constante de un lado. Es decir, el desarrollo del pensamiento matemático es mucho más profundo. Y por último, el modelo intra es la relación entre las dos variables. Eso que veríamos nosotros como relación, como razón proporcional. Es decir, nosotros no vamos a estar hablando de que son variables aisladas, de que lo que pasa en una, bueno, también pasa en la otra. No. Lo que pasa en esta relación tiene que ver con una relación entre esas dos variables, con la razón entre esas dos variables. Entonces, lo que tenemos nosotros, lo que hemos analizado nosotros leyendo la literatura de lo que es la proporcionalidad, es reconocer que hay distintos modelos de pensamiento proporcional. Con base en esto, nosotros vamos a ir a ver al docente y a reconocer estos modelos en el docente y en su práctica. Y vamos a entender nosotros
como cognitivo, a aquello que el docente, junto al estudiante, a esas interacciones dialécticas que tienen, para generar, para hacer emerger los distintos significados que tiene ese saber matemático puesto en juego. Respecto a lo que es el surgimiento de esta proporcionalidad, de este pensamiento proporcional, desde la socioepistemología nos nace como indispensable saber cuál fue el origen de este conocimiento matemático, que seguramente no fue para comprar tortillas, que seguramente no fue para ver si necesito 4 o 5 obreros para hacer una casa de tantos metros. Decimos, ¿será? ¿Qué es? ¿Qué fue lo que generó que ese conocimiento se construya? Entonces aparece Euclides y comienza a trabajar en los elementos sobre lo que son las magnitudes y la inconmensurabilidad de las magnitudes. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para medir una magnitud si la unidad que tomamos no nos cabe en esa magnitud entera? ¿Cómo hacemos? ¿Qué necesitamos para poder medir eso? Y aparecen las proporcionalidades. Es decir, no vamos a hablar de que la razón entre estas dos es 4 o es 5, sino que vamos a decir 4 es a 5, como 7 es a tal y demás. Entonces, lo que va a decir Euclides es proporcional. Es cuando se mantiene la misma relación entre dos magnitudes. Si la humanidad construyó ese conocimiento, ¿no será que nosotros en nuestras clases tendremos que retomar eso que de la humanidad surgió? Porque nosotros mismos va a surgir ese conocimiento. Y vemos, vamos a lo que son los libros y nos preguntamos, ¿así lo abordan? ¿Así abordan reconociendo que hay una relación proporcional, que hay una razón? Y estudiamos, vimos 3 libros. El primero y el tercero son libros de mexicanos, salidos los dos de autores del CIMBESTAB. Entonces, en el primero podemos reconocer que hay un modelo inter, porque habla de cuando una cantidad aumenta, la otra también. Mantiene una relación entre las dos magnitudes, pero como aisladas. En el último ya aparecen lo que son las proporciones, pero en el segundo, y este libro es de Argentina, con el cual trabajé mientras pedí clases en Argentina a nivel secundario, en el segundo habla de a más y a menos menos. Cuanto más larga sea la pared, más voy a tardar. Entonces, ese ejemplo es el que nosotros dimos para los estudiantes. En este modelo, nosotros vemos un modelo cualitativo, es decir, si vimos nosotros la complejidad que tiene un pensamiento proporcional, ese libro sería el primero. Y no es eso lo que nosotros pretendemos del pensamiento de nuestros estudiantes. Y vemos eso con lo cual empezamos a trabajar, con lo cual empezamos a hablar al principio, lo que son el cambio de prácticas. Y vemos que en distintos momentos los docentes trabajan con investigadores en Chile, en México y en Argentina, son ejemplos. Reconocen que hay una profundidad en lo que es la proporcionalidad, reconocen que en distintos cursos aprendieron muchísimo de lo que es la proporcionalidad, pero que la práctica todavía no lo pueden llevar, por distintos motivos, por inseguridad, porque no terminan de entender cuál es el foco de ese tema. Distintas cosas son las que los llevan a ellos a no cambiar su práctica. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿podrá cambiar un docente la práctica en este tema? Y vemos también, y esto es lo más importante en cuanto al reconocimiento de lo que es un aprendizaje,
para la teoría socioepistemológica, que es, como dije al principio, reconocer que las prácticas sociales, es decir, eso que nos hace construir ese conocimiento, eso que nos hace hacer lo que hacemos en cuanto al conocimiento matemático, son la base de cualquier tipo de aprendizaje. No podemos imponer distinto, y no hablo de nosotros imponer, sino quienes arman esos currículums y demás. No podemos imponer un procedimiento que es contrario a lo que el desarrollo humano hizo. Entonces, partimos de la base de que las prácticas sociales son el inicio de ese conocimiento matemático. Y reconocemos que hay un contexto dentro de una sociocultura que le va a dar significado a ese conocimiento. Y ese conocimiento va a tener que ver con una racionalidad contextualizada. Es decir, esa persona va a pensar de cierta manera por estar en cierto contexto. No es lo mismo el pensamiento de, si yo pongo un problema, una situación, en donde le pregunte qué me conviene más, si vender helados o vender periódicos, no es lo mismo que lo pregunte en Yucatán, a que lo pregunte en Baja California, porque en Yucatán me van a decir que van a vender muchísimo, hace 40 grados de calor, nos ahogamos, pero si me lo preguntan hoy, yo diría ahí no, mejor periódico, ¿no? Porque nadie toma helado. Entonces tiene que ver, esto es un simple ejemplo, tiene que ver nuestra respuesta, nuestra argumentación con el contexto en el cual estamos. Y una vez que ponemos ese conocimiento en uso, recién ahí, cuando lo ponemos en uso y no lo consideramos como un cúmulo de conocimientos que necesitamos, sino que lo vamos a usar, es donde vamos a comenzar a llamar saber matemático. Y ese saber matemático, dado que lo pusimos en uso en un contexto, va a tener y vamos a reconocer un relativismo epistemológico. Muy por el contrario de decir esto está bien o está mal, a priori, sino que vamos a ver cuáles son las argumentaciones que tienen los estudiantes para dar esa respuesta. A medida que vaya avanzando la vida del estudiante, los distintos contextos, y no solo del estudiante, del individuo, va a ir resignificando ese conocimiento, ese saber matemático, porque va a poder ir poniéndolo en uso en distintos momentos, y ese saber matemático se va a ir robusteciendo. No va a quedar como una definición de un objeto matemático, sino que va a ser algo que el estudiante va a poder poner en uso en su vida cotidiana. Me voy a saltear, porque lo dije. En este caso, nosotros vemos cómo la proporcionalidad comienza con un contexto cotidiano, que sería más a menos, y lo pone en práctica, por ejemplo, en las compras que hace. Pero después, si cambiamos el contexto, nosotros vamos ahora en un contexto escolar, vamos a poder hablar de lo que es la constante de proporcionalidad, y su saber matemático lo podríamos considerar como una relación proporcional. Este es uno de los muchísimos ejemplos y de los muchísimos caminos que podría tomar un pensamiento proporcional. Este modelo es un modelo dinámico, es decir, varía según la persona, porque reconocemos, como dijimos al principio, los distintos contextos de cada individuo. Esto es lo que necesitamos para poder hacer un análisis específico de lo que fue la clase del profesor. Era necesario que ustedes conocieran, así van mirando, junto a lo que voy diciendo, qué es lo que el profesor planteó en sus clases. Lo primero que hace el profesor es decir, a medida que aumentaba la cantidad de kilos, aumentaba el precio. Es decir, es un modelo cualitativo. Después él habla de una suma reiterada. Da un ejemplo sobre, este ejemplo lo saca para dar más énfasis a lo que es la constante de proporcionalidad. Y él dice, la constante de proporcionalidad
es aquella que si sumamos, siempre nos da la misma. Está hablando de, se reduce a lo que es la unidad, un dominio natural, o sea, 1 más 1 más 1 más 1, y les deja a los estudiantes ese pensamiento de que el que se repite es la constante de proporcionalidad. Hablando de un modelo aditivo simple. Eso fue la primera de las observaciones que hicimos. Después, en este ejemplo, él da una gráfica y pregunta cuál es la constante de proporcionalidad. Entonces, su punto, como verán, es, aunque esté mal dibujado en la clara, que es 20-50. Ahora 20-50, y lo dice acá en el enunciado. Y los estudiantes contestan cosas como estas. 20 y 50, ordenada, póngale aquí, ordenada. ¿Qué letras llevarían? Comienza a hacer una estructura de cómo interpretar esa gráfica. Y después dice, con esos dos valores, ¿podemos encontrar una proporcionalidad? Sí, ¿cómo? Aumentando. ¿Cuál sería el valor de la y si en lugar de la x valga 20, si en lugar de la x valga 20, que la x valga 40? Es decir, el profesor acá está teniendo un pensamiento proporcional respecto al modelo multiplicativo. Si multiplico 2 veces, tengo que multiplicar 2 veces el otro, la otra variable. En este ejemplo, que es completar una tabla dados ciertos valores, ahora vamos a ver cómo en este hay un conflicto para encontrar la proporcionalidad. Acá la constante de proporcionalidad es 80. Vamos a ver cómo interactúa el docente con sus estudiantes. Y acá es donde se va a ver más fuerte cuál es el pensamiento que tiene el profesor respecto a la proporcionalidad. El profesor pregunta, ¿qué representa el 80? ¿Alguien habló? ¿Ah? El valor representa... no sabe, ¿verdad? Le dice a un estudiante. Y el estudiante contesta, representa la constante de proporcionalidad. ¿Por qué? ¿Por qué representa la constante de proporcionalidad? Y el estudiante contesta, porque 2,40 entre 3 es 80. Y el profesor le contesta, ya lo tiene ahí, pero 80, ¿qué representa? ¿El valor de qué? Es decir, ese pero que el profesor dice anula a que el 80 esté representando la constante de proporcionalidad, porque 2,40 entre 3 es 80, y reconoce como válido cuando un estudiante contesta 80 representa el valor de una hora. Es decir, el docente no reconoce ese modelo intra que está reconociendo el estudiante y reduce lo que es la constante de proporcionalidad al valor de una hora. Si bien acá nos mostramos los distintos ejemplos, el docente lo hace continuamente, reducir lo que es la constante de proporcionalidad al valor unitario, que en realidad ese es un método que tenemos para encontrar la proporcionalidad, la constante de proporcionalidad, pero no es el significado que tiene esa constante. Entonces, en un momento reflexionamos con el docente y le pusimos estas dos gráficas y le preguntamos ¿cuál es de proporcionalidad directa? Entonces el profesor contesta que esta es de proporcionalidad directa, porque a medida que aumenta X, aumenta Y. Y la otra contesta que no. Entonces le preguntamos por qué. Y contesta, porque a medida que aumenta X se disminuye. Le preguntamos por qué. El modelo cualitativo está muy representado en lo que es a más, a menos. Y no solo nos quedamos con esto, sino que después hicimos
una intervención con distintos profesores y contestan lo mismo. En una interacción en actividad, la respuesta sale que esta no es de proporcionalidad directa. Dado que esta función es una función de proporcionalidad directa, si nosotros hiciéramos todo eso que vimos en el objeto matemático, que fueron las tablas, la gráfica y demás, vemos que la relación que tienen estas dos variables entre sí siempre es -1, que es la constante de proporcionalidad, que es ese K que aparece en la función. Entonces, vemos las distintas interpretaciones que se hace de la proporcionalidad directa, y pusimos como ejemplo esto de ¿y qué pasa? ¿Cuánto decimos que vale la imagen si el dominio vale 1.5? En ese ejemplo que da de sumo 2,5, sumo 2,5, sumo 2,5. Entonces, en este momento el profesor hace una reflexión. Está problematizando el saber matemático de la proporcionalidad que tan inverso tenía él. Posterior a esto, inmediatamente posterior, el profesor entra a un curso y tiene esta interacción con los estudiantes, que es, le pregunta, ¿por qué es 3 veces más grande que 240? Es decir, está reconociendo ahí un modelo multiplicativo de lo que es ese pensamiento del estudiante. Y posterior a eso, pregunta, si 480 es el doble de 240 y 240 transcurre en 3 horas, ¿sería correcto el 5? Está interactuando con el estudiante, era una mujer, está interactuando con la estudiante en cuanto a su pensamiento, el pensamiento que la estudiante está haciendo emerger. Él no impone el pensamiento que nosotros habíamos reflexionado recién, sino que sigue al estudiante, al poder reconocer en la estudiante su pensamiento. Y que es donde el docente muestra más profundamente su cambio de práctica, y no su cambio de práctica únicamente en cómo ingresó, si ingresó más seguro, si no, si preguntó más, sino en cuanto a su relación al saber matemático. Lo dice aquí. Están hablando de proporcionalidad, de cuál es la constante, y le dice, dame una justificación de por qué esa es la constante de proporcionalidad. Dice, ¿cómo podremos comprobar esa proporcionalidad? Y la estudiante contesta, dividiendo. Imagínense que en el otro, cuando el estudiante le dijo, porque 240 entre 3 es 80, él contestó que no. Le dice, no nos sorprendamos porque esto sucedió con muchos profesores. Este es el estilo de un caso, pero sucede con muchos profesores. Y dice, ok, ¿qué valor y qué valor vas a dividir? Y comienzan a ver qué valores se dividen. Termina diciendo, eso que acabas de hacer tú, esa exactitud, eso exactamente, la relación que estableció ella entre estos dos valores, estos dos, y marca los valores, muestra lo que es la constante de proporcionalidad y dice, sale el mismo valor, y por esa simple y sencilla razón son proporcionales. Si nosotros tuviéramos una mirada simple, diríamos, ay, el profesor no sabe proporcionalidad. O diríamos, ay, el profesor, bueno, con una interacción ya cambió su discurso. Pero en realidad, si viéramos lo complicado que es cambiar la práctica en cuanto a su relación al saber después de tantos años de interactuar de la misma manera con los estudiantes, reconoceríamos el avance que tuvo este profesor, de poder animarse a enfrentar una clase de una manera distinta. Acá el docente está reconociendo un modelo intra, que cuando nosotros analizamos los distintos modelos, reconocimos a ese como el último
en lo que es el desarrollo del pensamiento proporcional. Es decir, cuando el profesor comenzaba con un modelo cualitativo, un modelo aditivo y un modelo multiplicativo, sus interacciones con los estudiantes, en este momento el docente no solo genera preguntas que hagan emerger todos los modelos, sino que reconoce en el habla de los estudiantes, en las argumentaciones de los estudiantes, los distintos modelos. Hay un cambio de lo que es el discurso escolar del docente, sus reacciones a saber matemático. Hay una modificación en la práctica por iniciativa propia de él, porque en ningún momento nuestra interacción fue con el fin de que él modifique su práctica, ni se le dijo cómo tenía que modificar su práctica, ni cambió la situación, nada, era el mismo escenario y él cambió su interacción dialéctica con los estudiantes. Y por último, reconoce que hay distintas argumentaciones en los estudiantes y las genera, la potencia de manera tal que el estudiante vaya construyendo ese pensamiento profesional. Mientras que antes solo reducía a encontrar la unidad para poder decir cuál era esa constante de proporcionalidad. Y por último, para poder analizar no solo lo que nosotros vimos, sino también lo que él vio de su cambio de práctica, él dice: la estancia trimestral, que en realidad la estancia trimestral es el proyecto, es la interacción, es las reflexiones que hicimos ahí, es motivante, porque la actividad que uno estaba haciendo, a lo mejor sin nombre, ahora ya podemos ponerle nombre y apellido, yo creo. Es decir, hay un reconocimiento de esta relación entre la matemática educativa y los profesores, que a veces los profesores no reconocen, nos ven como distantes a los investigadores y a los profesores, como que hacemos cosas distintas y en realidad estamos caminando el mismo camino. O sea, somos uno, porque los dos estamos luchando por el mismo objetivo. Y habla de reiniciar, hacer algunos cambios, habla de transformar su realidad, habla también de cuando tú manejas, que es lo que decimos al principio, cuando tú manejas durante muchos años ciertos conceptos, ciertos temas, das por sentado que lo que has estado trabajando tanto tiempo es válido, es verdad. El docente se empieza a cuestionar su manera de relacionarse a ese saber matemático, la cual está dada por los libros también, la cual está dada por el discurso de todos nosotros, que no es nuestro, que no emerge de nosotros, sino emerge de algo mucho más fuerte, que es un discurso matemático escolar, que dice y nos hace saber qué es lo que nosotros debemos hacer con lo que es la educación matemática. Habla de que después de analizar el porqué de eso, el porqué de la proporcionalidad, dice: ya que estás en el aula, se siente ahora como el piloto de carrera. Es un aprendiz y cuando apenas va empezando, andás corriendo, chocando con todo. Ahora no, ahora te sientes amo de la pista y hasta le das precio al vehículo. Es decir, haber problematizado el saber y poder interactuar, la relación haberla cambiado, le genera a él una confianza tal como para poder ir y modificar su práctica. Voy a saltear estos dos últimos. Habla de que en realidad él se da cuenta de que no aprendió más matemática, sino que profundizó sobre esa matemática, que reflexionó sobre eso que sabía, que problematizó el saber matemático. Entonces, ¿qué es el empoderamiento docente del cual nosotros estamos hablando? Y el empoderamiento, como dijo el doctor, si bien ahora están los colegas de Estados Unidos diciendo como una
una de las normas que tenemos que pensar para un cambio educativo. En distintas teorías, lo que es la psicología comunitaria, lo que es la socioeconomía, lo que es el feminismo, la psicología social, distintas teorías están hablando de lo que es un empoderamiento del individuo. Pero este empoderamiento tiene características transversales a todo tipo de contexto. Una es un proceso del individuo colectivo, por ende yo no podría empoderarme sola, porque parte de la reflexión, y habla de parte de la reflexión y se consolida en la acción, habla de que yo no empodero, el individuo se empodera, yo no impongo empoderamiento, creo situaciones que hagan empoderarse al individuo, pero el individuo puede no empoderarse porque nace de él, yo no lo doy. Y lo más importante es que transforma la realidad. Entonces, nosotros con unos autores estadounidenses también vemos que tenemos similitudes y diferencias, que las más importantes son que ambos estamos pensando en dar confianza y mejorar la práctica de enseñanza y en trabajar con actitudes de liderazgo de los docentes. Y nos diferenciamos en que no pensamos en dar herramientas, sino que construimos herramientas juntos. Nosotros no damos, no depositamos, nosotros construimos en conjunto. Entonces, nuestra conclusión en cuanto a este primer acercamiento a lo que es el empoderamiento, digo primer acercamiento porque es algo que continuamos, es decir que es necesario ese proceso de empoderamiento para poder lograr modificaciones en la práctica y en consecuencia lograr aprendizaje de los estudiantes con base en la construcción social del conocimiento, sin esta idea de solo dar recetas o herramientas de lo que es un conocimiento matemático. Por tanto, cuando nosotros hablemos de empoderamiento docente, vamos a estar hablando en conjunto de lo que es la problematización del saber y lo que es considerar distintos roles de liderazgo. Un docente que sepa, problematiza muchísimo el saber matemático, pero que no tenga la fuerza para ir y cambiar su práctica, no estaríamos hablando de un empoderamiento. O bien, aquel que diga que va a cambiar el mundo, pero no problematiza el saber, ¿de qué manera vamos a cambiar el mundo? Tampoco estaría empoderado. Entonces, la conjunción de estas dos nos va a generar esas modificaciones en las prácticas que son indispensables si nosotros estamos pensando en un cambio del sistema educativo. Por tanto, estamos hablando de una nueva concepción de lo que es el aprendizaje con base en la construcción social del conocimiento. Estamos hablando de reflexionar sobre qué enseñamos, más que sobre las pedagogías y las didácticas de cómo enseñamos. Y cuando digo más que, digo que se complementan, no hay que ver el cómo, sino que también nos tenemos que preguntar sobre el qué. Y ver qué cambios en las prácticas docentes generan este tipo de empoderamiento. Planteamos que hay redes de conocimiento, la necesidad de redes de conocimiento que generemos comunidad para poder interactuar, para poder progresar. En particular, desde lo que es el proyecto de la especialización, ha surgido este portal en donde cualquiera de los docentes, cualquiera de las personas tiene acceso a él, en donde se ven los productos de los docentes, las reflexiones de esas implementaciones. Ellos hicieron situaciones y estas situaciones son con esta mirada de la construcción social del conocimiento. Ellos las implementan y reflexionan y están puestos ahí sus reflexiones, sus situaciones, y hay espacios en donde se puede interactuar, es decir, ¿cómo llevaste a cabo esa situación? ¿Y por qué lo hiciste así? ¿Y por qué no así?
generar una interacción entre los docentes, considerando que entre todos podemos generar un cambio, más que desde la unidad. Hablamos de reconocer a la disciplina como una disciplina de los docentes, en donde hay muchísimos eventos que nos unen. Reconocer que problematizando el saber constantemente, porque no es un día, no es un curso, no es una red, es constantemente problematizar el saber nosotros mismos y con nuestros estudiantes, es que podemos estar pensando en este camino de transformar este sistema educativo, como dice abajo, entre muchas otras acciones que hacemos día a día y que van a aparecer muchísimas más. Entonces, esta es alguna de las bibliografías utilizadas para esta presentación. Y nada más, muchísimas gracias. ¿Hubiera algunas preguntas, comentarios, por favor? Adelante, Jesús. Sí, mi comentario va en este sentido, en visualizar la coherencia que tiene, en este caso, el trabajo que presentado, en donde se pretenden varias cosas que son importantes que tienen que ver con nuestra labor docente. Primeramente, a partir de lo teórico, sí existe coherencia, dado que el saber y el reconocer la parte epistemológica que es la generación del saber matemático a través de la dinámica social, se ve reflejado en algo que se puede realizar dentro de nuestra práctica docente. Eso se me hace fundamental y es muy interesante. Otra cuestión que nos aterriza en algo que yo comenté hace un par de días, y que era el hacer la diferencia de las cuestiones que son o que llamamos cotidianas con las situaciones que se ven en el ámbito escolar. Sin embargo, no está peleada una cosa con la otra. Hace falta, en este caso, dentro de nosotros, saber distinguir y saber encontrar las relaciones que tiene eso cotidiano, eso de más, menos, me parece sensacional, porque lo que está atrás de eso, desde el punto de vista matemático, incluso epistémico, es poderosísimo, que son cosas que nosotros en nuestra práctica docente deberíamos de distinguir como una primera tarea y después profundizar en ello. Y la característica que tiene en este caso la presentación nos guía y nos conduce a esa instancia. Por aquí me surgieron algunas inquietudes y hago de reconocimiento esto. Se corren riesgos en ese sentido de perder las características dimensionales de lo que es institucionalmente la escuela, preguntaría. Y la otra, dado que es un proyecto que está dado en secundaria, ¿hay alguna propuesta de seguir con este tipo de trabajos para poder solventar, en este caso, el servicio educativo de nuestros jóvenes que están puestos en secundaria y preparatoria, que es el grueso actualmente de nuestra población, para que este proyecto de secundaria pudiera redituar en un impacto en medio superior y posteriormente educación profesional de algún problema con respecto a los números que el doctor Crisólogo el día de ayer nos estuvo comentando? Y otra cosa que se me hace importante a manera de comentario, se hablaba del tener el conocimiento puesto en lo cotidiano, se trata de profundizar en él, se trata de que tanto profesores como estudiantes sepan profundizar y saber qué hacer con ese objeto matemático puesto en lo cotidiano. Y esto me empieza a sonar un poquito como el acercamiento a lo que se viene reconociendo como competencia. Como que nos vamos acercando, como que posiblemente esta misma práctica puesta en ese sentido,
en el saber reconocer el objeto matemático, la utilidad cotidiana y la profundización en ella para resolver problemas, nos acerca en ese sentido a lo que conocemos como competencia. Pues nada, ese nada más era el comentario y la pregunta. Gracias. Voy a tratar de hablar de los tres ejes, que es la institucionalización, que es el proyecto en cuanto a secundaria y prepa, en algún conjunto, y esto último es las competencias. Si se me olvida algo, me avisa. En cuanto a lo que es la institucionalización, nosotros reconocemos claramente que en el sistema educativo en el cual estamos, la necesidad de institucionalizar ese conocimiento matemático es indispensable, y lo reconocemos como válido, y lo creemos indispensable en este sistema educativo en el que estamos. Lo que nosotros reflexionamos es, se puede institucionalizar, pero podemos comenzar de dos maneras distintas. O comenzamos dando el objeto matemático y explicándolo y diciendo, apliquen. O comenzamos con situaciones que hagan emerger este conocimiento, y cuando el estudiante ya construyó ese conocimiento matemático, le damos nombre. Porque el pensamiento matemático no tiene nombre por sí, sino que uno le da. ¿Por qué imponer el nombre primero si podemos construirlo y después decirlo, institucionalizarlo y darle contexto, decir, bueno, esto es acá y demás? Nosotros no estamos reprimiendo la institucionalización, no decimos que no haya que estar en este sistema educativo, sí decimos que sí, nos replanteamos el comienzo, ya no más títulos de la proporcionalidad directa, Y igual a KX, nada, no, generar situaciones que en las orientaciones didácticas y pedagógicas que se presentaron este año hay una situación que habla de proporcionalidad, que comienza a jugar con lo que son las variables y termina por relacionar de manera de razón las variables. Es decir, hay una nueva mirada de lo que sería la proporcionalidad. Entonces, coincido con usted que es necesaria la institucionalización en este momento del sistema que estamos, pero nos replanteamos cómo comenzar eso, ¿sí? Respecto a la otra pregunta de que sea un cambio en conjunto, es indispensable, y tendríamos que estar pensando también en primaria y desde todo. Hoy nosotros lo que estamos trabajando es secundaria y preparatoria. Recién el doctor decía, hay un diplomado para bachillerato que ya se impulsó el año pasado y el año siguiente esperamos se siga abordando con esta misma línea de lo que es la matemática y de lo que es el aprendizaje de la matemática. Entonces sí vamos en una mira de un cambio integral, pero no solo depende de nosotros, también depende del acompañamiento de los docentes y del sistema. Así que sí vamos por ese camino. Y respecto a lo que son las competencias, creemos que generar este tipo de situaciones hace que esas competencias emerjan. O sea, no tenemos que inventar cómo hacer una competencia, cómo hacer que el estudiante pueda tomar la matemática como herramienta, pueda validar con argumentaciones. Se genera en la misma situación esas competencias. ¿Sí? Son como respuestas, consecuencias van a la par. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a la maestra Daniela Reyes Gasperini, y le hacemos entrega de un reconocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias.